para los hermanos que se van a conectar en YouTube, debemos de tener en cuenta cuál es el interés que nosotros debemos de tener con referencia al interés de nuestro Señor. ¿Ya? Porque de acuerdo al interés es que usted puede hacer ¿qué? Las cosas. Dígame, si a Juan le dicen, mire, tienes que estudiar matemáticas, y Juan le gustan las matemáticas y se pone ese, no es que tengo un interés, porque es que me gusta. Entonces ahí viene también que ahí va a tener que mayor rendimiento. Pero si a alguien no le gusta lo que está haciendo, ¿usted cree que el interés es 100%? Aquí es donde está. Por eso es muy importante la oración, para decirle, Señor, produzca en mí ¿qué? El querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces viene ese interés. Puede leer qué interés debo mirar para tener honra, hermano Gilmar. Proverbios 27:18. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. El que mira por los intereses de su Señor. Ahora, cuando el joven rico le dice a Jesús, ¿qué más me hace falta? Y Jesús le dice, mira, deja todo. Y ven, sígame y serás perfecto. Jesús le hace una propuesta. Pero él tiene muchas posesiones. Y entonces sale a relucir que el libre albedrío. ¿En qué yo tengo más interés? ¿Y usted cree que el joven rico, qué hizo, Jacob? ¿En qué cree que puso más el interés? ¿Seguir a Dios? Eso debía ser lo correcto. Pero el joven rico se entristeció y no pudo seguir a Cristo porque tenía demasiadas propiedades, posiciones, y comenzó a pensar cómo yo voy a dejar mis negocios, cómo voy a dejar yo mi finca, cómo voy a dejar todo. Y aquí es donde viene, entonces, hay un conflicto de intereses. Usted sabe que cuando se forma el conflicto de intereses en lo relativo, ¿saben eso? Sí. Eso se estudia en muchas cosas, o sea que yo no puedo tener un familiar dentro de un cargo político si yo soy el que presido, porque se forma un conflicto ¿qué? Familiar de intereses, un conflicto de intereses. ¿Ya? Por eso a veces no es bueno que en una empresa contraten al esposo y a la esposa, porque se forman unos conflictos de intereses, y no solamente de intereses a nivel económico, sino también de que se forman peleas entre ellos dos ahí, imagínense. Entonces toca que uno solamente quede. Entonces aquí se formó un conflicto de intereses a nivel personal en el joven rico, y dijo, no, pero yo toda la vida había trabajado y mi asunto era tener una hacienda grandísima con tantas cabezas de ganado, y ese es mi proyecto, y Jesucristo me dice que lo siga y que yo seré perfecto. Jesucristo le dijo, mire, este es el interés que yo tengo por ti, sígame y serás ¿qué? Perfecto. Y él sacó el otro interés relativo en su mente, y aquí es donde viene el asunto de los conflictos de intereses. Yo quiero que reflexionemos en esta tarde, para los que están en las redes sociales, si se ha presentado ese conflicto en sus mentes. Porque nosotros tenemos ahorita el acontecimiento que está por suceder, que es en la venida de Cristo como relámpago, o sea, para el arrebatamiento. Pero aquí es donde viene el interés. Entonces vamos a mirar algo muy importante, hermanos, que es lo que yo quiero que nosotros tengamos en cuenta. Que él dice que él mira por los intereses de ¿quién? De su Señor. Para yo poder mirar a Cristo como Señor, yo tengo que tener algo muy importante, hermano Juan y Jacob. Y hermano Jason, ¿cierto? Tengo que tener muy importante que es yo mirar por los intereses de mi Señor. Porque cuando yo utilizo la palabra Señor, yo recuerdo que cuando yo estaba niño, aunque se demore un poquito, pero Señor, ¿sí? ¿Sí? Nos decían así. Entonces, ¿y qué significa eso? Que cuando habla el Señor, en lo relativo tenemos que ¿qué? Que obedecer, ¿correcto? Entonces ahora viene, si yo tengo que mirar por los intereses de mi Señor, ¿cómo yo miro a Jesucristo o al mismo Dios manifestado en carne?
lo miro como Señor, porque para yo mirar los intereses de mi Señor, tengo que verlo como mi Señor. Vamos a mirar Lucas 6:46. Mientras el hermano Gilman busca Lucas 6:46, yo les quiero decir algo. El joven rico, si hubiera tenido un patrón, voy a ponerle un ejemplo. Si el joven rico hubiera tenido un patrón, y el patrón le dice al joven rico, deja todo y ven, sígame. Y, usted es mi patrón, usted es el que manda aquí, yo hago lo que usted diga. Pero el joven rico no alcanzó a colocar a Jesucristo como ese patrón de él. Y eso es lo que yo quiero que en nuestra vida coloquemos a Jesucristo como nuestro patrón. Le voy a decir, ¿es fácil? No, hermano, no es fácil. No es fácil porque yo lo hice, pero yo pienso que Dios me pegó un empujoncito, porque si no, o un empujonzote, porque no, yo no había dejado mis negocios. Pero el Señor lo hizo. Por eso es muy importante que nosotros oremos cuando vayamos a tomar una decisión muy seria. Usted, en la privacidad de su cuarto, dígale a Dios, Señor, yo quiero hacer esto, pero yo no puedo. Ayúdame, porque si no, no voy a tomar esta decisión jamás. Entonces, ¿qué nos dice Lucas 6:46 cuando el asunto es que nosotros pongamos el interés en lo que es las cosas de nuestro Señor? ¿Qué nos dice? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces aquí viene un problema. Nosotros llamamos siempre a Jesucristo Señor Jesucristo. Pero Jesucristo dice, yo les he presentado un proyecto que es muy bonito, que es para que sean, ¿qué? Perfectos. Dentro de esa frase que yo dije al comienzo, hermano Jacob, ¿se acuerda que dije al comienzo? Que busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia y todo lo demás. ¿Por qué? Por añadidura, porque es que yo no puedo dejar de trabajar tampoco. Estamos en un mundo, yo pensaba cuando estaban los apóstoles no tenían que pagar casi nada. No tenían que pagar celular, no tenían que pagar el seguro del carro, no tenían que pagar Londres, no tenían que pagar, oye, nada. Entonces, eso era una libertad tremenda. Nosotros ahorita disfrutamos de algo, pero disimuladamente es una esclavitud. Porque yo no puedo dejar de trabajar ni de mano llena, porque no se nos cae todo. Entonces aquí, y cualquier persona, entonces aquí viene un conflicto de interés. Y es que yo tengo que saber ubicar ese conflicto. El personal lo tengo que colocar como ¿qué? Como añadidura. Y el otro tengo que colocarlo como principal. Y eso lo puedo hacer siempre y cuando yo le dé la posición de Señor ¿a quién? A Jesús. Por eso Jesús dice, me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo ¿qué? Lo que yo digo o lo que yo mando. ¿Ya? Jesucristo le dice al joven rico, mire, deja todo y ven, sígame y serás ¿qué? Perfecto. Eso era lo que estaba diciendo ¿quién? Cristo. Y el joven rico le dijo, Señor, ¿qué más me hace falta? Le llamó Señor, pero no alcanzó a hacer lo que él le dijo. Todos los que estamos oyendo somos cristianos. Y dirán, bueno, esta palabra es un poco como difícil de hacerla. Sí, es difícil, pero hay que hacerla. Entonces vamos a mirar a ver, bueno, ¿cuál es el interés de tu Señor? ¿Cuál es el interés de tu Señor? Lucas 6:47. Porque esto es muy importante. El interés de tu Señor que tú cumplas. Puede leer el 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Entonces, el interés de Jesucristo, hermano Jacob, es que si usted va a Él y oye su palabra, el interés es de que tú, ¿qué hagas con esas palabras? Aprenderla y compartirla. Aprender y compartirla. Pero ahí mire lo que dice ahí, puede leerlo nuevamente, hermano Gilbert. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y las hace. Entre ese hacer, Jesucristo dijo, ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El evangelio. Pero también hay que hacerlas en nuestra práctica. ¿Ya? Entonces dice, bienaventurados los pobres en el espíritu. ¿Ya? Bienaventurados los pobres en el espíritu. Dice, bienaventurados los misericordiosos. Tenemos que ser ¿qué? Misericordiosos y compasivos. Ahora, ¿cuál es el interés de tu Señor? Ya vemos cuál es el interés. Que oigamos su palabra y que ¿qué? Y la hagamos. Si yo hago la palabra que Él me dice, ¿qué es Jesucristo para mí? Sí, Señor. Claro.
Me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo. Pero si nosotros hacemos lo que Él dice, ahí sí es nuestro Señor. Amén. Ok. Cuando yo no busco lo que es de Cristo Jesús, cuando yo no busco lo que es de Cristo Jesús, cuando yo no busco lo que es de Cristo Jesús. Filipenses 2:20. Filipenses 2:20. Cuando yo no busco lo que es de Cristo Jesús. Bien importante toda esta enseñanza que estamos recibiendo. Puede leer, hermano Gilmar. Pues a ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Sigo? Entonces, léalo nuevamente. Pues a ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Tan sinceramente se interese ¿qué? Por vosotros. El apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo. Entonces tenía unos hermanos y dice, bueno, yo tengo que no dejarlos solos, que alguien les enseñe la Biblia, que le enseñe, como en el caso que está el hermano Gilmar. Entonces, Pablo está diciendo, yo quiero buscar a alguien para dejarle a ustedes, pero realmente no veo a alguien que tenga ese interés. ¿Sí me entienden? Entonces Pablo miraba eso y llegó a la conclusión que solamente el que mostraba interés por los hermanos de Filipos era ¿quién? Timoteo. Entonces dijo, este es el que yo puedo dejar acá. ¿Ya? Si eso es en lo relativo, imagínense en lo absoluto. Si eso es Pablo mirando como humano, y digo, yo sé que este muestra interés por vosotros, voy a dejarlo acá. Y ahí sigue toda la narración. ¿Cuánto más cuando nosotros mostramos interés por quién? Por las cosas que Jesucristo nos dice. ¿Ya? Ahora vamos a mirar, ¿por qué tú buscas lo suyo propio? Ahora, aquí hay un problema. Resulta que el joven rico buscó ¿qué? Lo suyo propio. Pero queremos saber por qué uno busca eso, por qué uno es así. Porque cuando yo ya sé, mira, alguien me pregunta a mí, yo cómo pude tomar una decisión de dejarlo todo en Bogotá. Tenía yo mi carro, mi campero, Suzuki, una fábrica, mi deseo era llegar a esa fábrica con 600 empleados, ya tenía como en los 3 turnos, estaba como unos 45. Y mi idea era todo eso. Eso era lo que yo pensaba y el interés que yo tenía eso. Pero yo para tomar esa decisión de dejarlo todo y venir a predicar a Cristo, yo tenía que hacer muchas cuentas en mi mente. Y entonces yo a veces le comento esto a un hermano que tiene muchos bienes de este mundo. Y le digo, yo comencé a mirar que en la Biblia dice que Jesucristo dijo el engaño de las riquezas. Y yo, pero ¿cómo así que las riquezas me engañan? Me engaña el que me hizo una mentira, ¿sí o no? Pero las riquezas me engañan, ¿y eso por cómo? Y yo comencé a analizar todo eso y encontré una frase en el libro Apocalipsis, dice, el que venciere heredará todas las cosas conmigo. Y bueno, ese todas las cosas me suena mejor que lo que yo tengo, porque yo de todas las cosas voy a heredar, igualmente con Jesucristo, lo que yo tengo es que, mínimo. Y lo otro, hagan tesoros en el cielo y no en la tierra. Y yo, bueno, y si el día que yo me muera, ¿qué nos llevamos de este mundo, hermano Francisco? Okay. Exactamente. Entonces yo dije, el negocio me parece bueno. Pero ahora viene por por esas ideas que yo tenía, que eran ideas verdaderas, es que yo pude tomar ¿qué? La decisión. Pero si yo no hago eso, ¿cómo voy a tomar yo la decisión? ¿Sí me comprende, hermano Jason? Porque si a mí me dicen, mira, esta esmeralda vale tanto, pero yo no conozco el valor, yo no puedo tomar una decisión. Yo la miro ahí en la mina y ahí la dejo botada. Entonces, ni tampoco, y voy a cambiarla. Eso es, por eso es muy importante. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Entonces ya, hasta ahí todo entendido, hermana Carol. Todo entendido, hermana Sandra. Entonces, ¿por qué buscas
¿por qué tú buscas lo suyo propio? 1 Corintios 4:5, puede leerlo, hermano Gilmar. 1 Corintios 4:5, ¿por qué usted busca lo suyo propio? ¿Por qué yo busco lo mío propio? Porque es que eso es en todos. ¿Sí o no, hermana? Eso lo hacemos todos. Cada uno busca lo suyo propio. ¿Qué es lo que dice ahí? 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, aquí dice, ¿por qué yo busco lo suyo propio? 1 Corintios 4:5. Sí. Porque yo trato de hacer un juicio antes de ¿qué? De tiempo. Entonces yo, no, pero ¿cómo yo me voy a esto? ¿Y qué? Entonces yo, ¿qué voy a hacer? No, pero mis proyectos y esto, entonces yo hago un juicio antes de tiempo. Y eso está en las intenciones de ¿qué? Del corazón. Ese juicio que ahí dice que debemos esperar hasta que el Señor venga, que sacará lo oculto que hay. Entonces la persona tiene esas intenciones en el corazón. Entonces yo, por más que yo le predique, él, no. Yo no nací para eso, que lo haga el hermano Henry. ¿Sí me entienden? Entonces hay una intención en el corazón. Entonces yo no puedo al hermano juzgarlo. Yo quiero que esto quede claro, porque aquí es donde es una línea muy delgada. Pero yo sí puedo al hermano, ¿qué? En vez de juzgarle, ¿qué puedo hacer? Enseñarle. Recuerde que el evangelio es eso. Pero si yo juzgo al hermano, por eso Jesucristo dice en Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y dice en Lucas 6:37, dice, perdonad y seréis ¿qué? Perdonados. Dice, juzgad y seréis ¿qué? Juzgados. Condenad y seréis ¿qué? Condenados. Perdonad y seréis ¿qué? Perdonados. Yo me quedo con el perdón. Hay que perdonar a todo el mundo. ¿Ya? Y luego el 39 de Lucas 6:39 dice, el que viene a mí, yo no le echo ¿qué? Fuera. Bien importante esto. Muy importante esto. Porque cuando yo juzgo a una persona por lo que está haciendo incorrecto, yo le coloco inconscientemente una X. Pero si yo no practico ese juzgamiento que Cristo lo prohibió en Mateo 7:1, sino que hago el justo juicio que Cristo sí dice que lo hiciéramos en Juan 7:24, que dice, no juzguéis según la apariencia, sino juzgad ¿con qué? Con justo juicio. ¿Y cuál es el justo juicio? ¿Cómo funciona el justo juicio? La verdad. ¿Cuál es ese? Zacarías 7:9. Vamos a mirar el justo juicio, porque para que usted... No, el justo juicio está lleno de piedad y misericordia. Mire lo que dice, juzgad con... Puede leerlo. ¿Lo encontró, Juan? No lo encontró. Zacarías 7:9. 7:9. Vamos a mirar. Zacarías está antes del Evangelio San Mateo. San Mateo. Ahí les queda todo grabado para que vayan mirando. ¿Ok? Vamos a mirar cómo nos dice Zacarías 7:9. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Ese es el justo juicio que mandó a hacer Cristo. Porque en el juicio de Mateo 7:1, escúcheme bien, hermano, porque ahí todos hemos cometido errores. Escúcheme bien, porque esto es conocimiento. Esto es la mente de Cristo. Cuando nosotros hacemos el juicio con la verdad absoluta, que es el de Zacarías 7:9, usamos misericordia y ¿qué? Y piedad con nuestro hermano. Pero cuando nosotros juzgamos de acuerdo a la ley de Moisés, no hay misericordia ni piedad con nuestro hermano. Y ese es el juicio que Dios dice que no lo practiquemos. Dejemos que lo practique ¿quién? Los jueces allá en la corte. Los que están. Por eso Jesucristo le dice, mire, ponte de acuerdo con tu adversario antes de que llegue donde quién, donde el juez. Porque si usted no se pone por el camino con el adversario, el juez allá te va a hacer pagar hasta el último cuadrante. Eso lo dice Cristo. Entonces nosotros
Por eso no podemos juzgar nada antes de qué, de tiempo, según lo que hemos leído en Primera de Corintios 4:5, sino que el Señor, Él va a aclarar todas las cosas ese día. Entonces, esa clase de juicio no lo hacemos. Pero entonces, ¿cómo yo ayudo a mi hermano que está en un problema? Porque de todas maneras está en un problema, pero no lo puedo juzgar. Ahí es donde nos toca a nosotros que hacer el justo juicio, que es con misericordia y verdad. Y con esa misericordia y verdad, entonces yo le voy a enseñar que la palabra. Y yo espero que todo esto lo entiendan, porque es que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Y si yo a lo perdido le hago la X y lo hecho, ¿cómo lo voy a salvar? Entonces yo no puedo hacer ese juicio, sino que tengo que esperar hasta que venga el Señor. Ya le he predicado, le he dicho de todo, pero el hombre no quiso obedecer. Entonces cuando venga el Señor, Él sí decide eso. Entonces, ese es el interés de ¿quién? De Cristo. Pero resulta que se nos mete otro interés a nosotros. Y el interés de nosotros es juzgar al hermano y acribillarlo y acabarlo. Y nos sentimos como unos verdaderos religiosos. Y resulta que no es eso. Por eso es que en Zacarías 7:9 dice, hagan el juicio conforme con verdad. ¿Con cuál? Con la verdad de Cristo, la que se revela en el Evangelio, con la absoluta. Y haga cada uno misericordia y ¿qué? Piedad. ¿Y piedad con qué? Con su hermano. Entonces yo tengo el problema, mi hermano tiene un problema grave, pero no lo puedo juzgar. Tengo que sentir que misericordia y piedad por él. Entonces, como no lo puedo juzgar, tengo que hacer que el justo juicio, que es con misericordia y verdad. Y en ese justo juicio, entonces yo le voy a ¿qué? A enseñar. Porque el hombre tiene algo en su mente que lo está haciendo mal, que lo lleva a hacer el mal. ¿Y cómo yo puedo, y si yo no te puedo juzgar, qué puedo hacer para ayudarte? Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. No lo olviden esto. No lo olviden esto. ¿Qué puedo yo hacer para ayudar a un hombre que es asesino? A un hombre que tiene problemas graves. Que si la justicia lo encuentra, pues se lo lleva. Pero yo tengo que ayudarlo. ¿Ya? No alcahuetearle el pecado. ¿Qué nos dice Hebreos 4:2, hermano Gilmar? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, dice, no juzguen, leímos en 1 Corintios 4:5, porque el Señor vendrá ese día y aclarará las intenciones de ¿qué? Del corazón, de aquellos que ya no oyeron la palabra, pero no obedecieron. Entonces, ya, Él aclarará esas intenciones del corazón. Pero ¿qué puedo yo hacer con esas intenciones del corazón? Ahora, pues dale la palabra ¿de quién? De Cristo. Y esa palabra dice que parte el alma y el corazón. Parte el alma. ¿Por qué parte el alma? Porque discierne ¿qué? Los pensamientos. ¿Y qué más discierne? Las intenciones ¿de qué? Del corazón. Entonces parte el alma y queda el hombre viejo y un hombre nuevo. Por eso es que parte el alma. Porque en el alma están ¿qué? Todas las emociones del ser humano. Entonces, cuando el hombre se le da el verdadero evangelio, o sea, lo que enseñó Cristo, él va a reflexionar y dice, uy, yo estoy mal en esto. Y entonces en ese momento, la palabra es la que está ¿qué? En él, discerniendo ¿qué? Los pensamientos de ese individuo y discerniendo también que las intenciones. No lo estoy juzgando, le estoy dando una herramienta para que se analice psicológicamente qué es lo que pasa. Y ese es el mensaje del evangelio, hermano Jason. Ese es el evangelio de Cristo. Por eso mi pueblo dice fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Nosotros no podemos predicar resaltando lo negativo de las personas. ¿Sí me comprenden? Ya me comprende todo esto. Yo no puedo llegar a hacer una operación como un doctor en operaciones, no sé cómo decirlo, un cirujano, llegar allá y, no, pero es que usted lo que tiene está podrido, usted está, yo tengo que llegar a solucionar el problema. Ya el otro lo sabe cuál es la enfermedad que tiene.
Lo mismo pasa con el Evangelio y eso es lo que Cristo mandó a hacer en Juan 7:24. Juzguen con el justo juicio, no según las apariencias. El justo juicio se hace con la verdad del Evangelio, que es absoluta, y se tiene misericordia y piedad con el individuo. No se le alcahuetea el pecado, escúcheme bien, sino se le da la palabra, que es una espada de dos filos que parte el alma, discierne los pensamientos y las intenciones de qué? Del corazón. Entonces ahí yo llego y entonces la persona tenía un poconón de intereses. Y entonces todos los intereses, vale, esto está como diferente. Entonces en vez de que la persona se sienta agredida, se sienta ofendida, se va a sentir como agradecida porque le están dando una tremenda enseñanza. Ahora, ¿qué debo de hacer después que haya discernido mis pensamientos? ¿Qué cree, hermano Jameson, que yo debo de hacer después de que haya discernido mis pensamientos y las intenciones de mi corazón? ¿Qué cree? Que yo la haya discernido ya con la palabra. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo dice? Pedir perdón, reconocer un arrepentimiento genuino. Mire lo que dice el versículo 16, ahí mismo de Hebreos 4:16. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces nos debemos de acercar a Dios, ¿cómo? Confiadamente, porque ya reconocí. ¿Para alcanzar qué? Misericordia y un oportuno ¿qué? Socorro. Entonces ya hasta ahí todo entendido, ¿cierto? Recuerden que comencé contraponiendo el interés de nosotros y el interés de nuestro Señor. Porque el versículo que hemos leído al comienzo dice que el que se interesa, ¿ya? Por el que mira el interés de su Señor, ese es el que está haciendo las cosas como quiere Dios que las haga, ¿ya? Y comerá de eso. Ahora, mire lo que nos dice ahora. ¿Por qué debemos alcanzar misericordia? ¿Por qué debemos de alcanzar esa misericordia? Porque dice que acerquémonos a Dios confiadamente para alcanzar misericordia y tener esa bondad de Dios. ¿Por qué debemos de alcanzar misericordia? Proverbios 16:6. ¿Por qué debemos de alcanzar misericordia? Uno dice, pero la misericordia, ¿por qué? Porque es que todo esto es sabiduría, porque uno dice, la misericordia, si un juez tiene misericordia conmigo, me va a tener ¿qué? Compasión, ¿ya? Pero si no tiene misericordia conmigo, me va a ejecutar y a matar. ¿Por qué yo tengo que acercarme a Dios confiadamente para alcanzar misericordia y oportuno socorro? Porque es la única manera con que Dios a mí me puede ¿qué? Corregir ese pecado. ¿Cómo nos dice Proverbios 16:6? Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ahí está. Con misericordia. Entonces dice, acerquémonos confiadamente ¿a quién? A Dios. ¿Para alcanzar qué? Misericordia y benevolencia. Entonces, ¿por qué? Porque es que con la misericordia y verdad se corrige ¿qué? El pecado. Y con el temor de Dios, el hombre se aparta ¿de qué? Del mal. Todo es conocimiento. Entonces aquí cambiamos esa tradición de nuestros padres, que nuestros padres para corregirnos no tenían misericordia de verdad, sino que tenían un rejo. Yo recuerdo que al rejo le decían Pedro Moreno y tenían un refrancito. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Tenían un rejo de verdad de cuero y seco. Y le decía Pedro Moreno. ¿Y Pedro Moreno por qué? Porque quita lo malo y pone lo bueno. Así le decían a uno. Entonces nosotros ahora no castigamos a nadie. Por eso la disciplina del Antiguo Testamento no la practicamos nosotros. Nosotros practicamos la disciplina del Nuevo Testamento, que es una manera de vida diferente. Ahora, ¿cómo es el intento o interés del corazón del hombre desde su juventud? Cuando no tiene conocimiento. Yo recuerdo que cuando yo entré a estudiar, entré en un colegio y desde el más pequeño al más grande todos
fumaban marihuana. Y entonces mi enseñanza bíblica, y que yo ya daba enseñanza bíblica, me hacía mirar y había un jovencito muy pequeño. Bueno, era muy jovencito, era más joven que yo, vamos a decirlo así. Y me aterraba que era casi la cabeza del movimiento de vender la marihuana. Entonces, aquí es donde nosotros vemos que tenemos que tener un cuidado con ese interés natural que hay en el hombre, frente al interés de ¿qué? De que nosotros miremos el interés de nuestro ¿qué? Señor. Entonces, yo llego al colegio y resulta que el 100%, el 99% están en un vicio. Entonces, yo tengo que tener un ¿qué? Un carácter. Y yo recuerdo que se me acercó alguien y me ofreció, tenga. Y yo le contesté la palabra normal. No, porque eso es malo. Y él me dice, ¿y cómo sabe usted que es malo sin haberlo probado? Pues como yo ya me defendía un poquito, entonces era un muchacho altísimo el que me estaba diciendo eso. Y yo le dije, pues, su premisa está como bien fundamentada. ¿Usted está de acuerdo con lo que...? Claro, por eso lo estoy diciendo. Bueno, a mí me han dicho que si yo me le boto a esa tractomula cuando va moviéndose a las llantas, es que dicen que uno se muere. Pero como yo no lo he probado, yo no sé. ¿Usted le gustaría probarlo? Y si usted prueba eso, yo pruebo su marihuana. Se quedó el hombre mirándome así. Porque usted sabía que si él se le mete a las llantas en una tractomula moviendo, ¿qué iba a pasar? Entonces yo le di intrínsecamente a que yo no necesito probar las cosas para saber si es que malo. Quedó eso grabado, Gaycon. Quedó eso grabado, Juan. Todo eso es importante. Yo no necesito probar cosas para saber si es bueno o es malo. En cuanto a los vicios, en cuanto a herramientas, sí. Nosotros probamos una herramienta tal, no, esta herramienta la fui a usar y se partió ahí mismo. ¿Sí me entiendes? En cuanto a herramientas, sí. Entonces, en lo relativo, por eso es lo relativo. Pero cuando nosotros estamos con esto, entonces, ¿cómo es el intento o interés del corazón del hombre desde su juventud? ¿Quién lo dice? ¿El rey Salomón? ¿Lo dice David? ¿O quién lo dice? El que nos conoce es el que dice esto. Génesis 8:21. ¿Cómo es el corazón del hombre desde su juventud? ¿Cómo es ese intento o ese interés? ¿Ah? Puede leerlo, hermano Gilmar, 8:21 de Génesis. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Entonces, porque el intento del corazón del hombre es que el mal, el intento, el interés que tiene el hombre es del mal siempre, porque está en un cuerpo de ¿qué? De pecado. Por eso toca colocarle muchos bytes o muchos terabytes a nuestra memoria con la palabra de Dios para que eso cambie. Ahora, ¿por qué el intento del corazón del hombre es hacer el mal? ¿Por qué? Bueno, ya, pues, pero tiene que haber una razón. Yo llego y me dicen, uy, don Henry, me salió esta roncha terrible roja. Yo, oh, ya, pero nadie mira que la causa de esa roncha. ¿Sí me entiende? Tiene que haber una causa, sea externa o sea interna. ¿Sí? No, me picó una hormiga. Ah, eso es una hormiga, es una causa externa. Pero tiene que hacer algo. Entonces, ¿por qué ese intento del corazón del hombre de su juventud es el mal? Tiene que haber una causa. Jeremías 17, versículos 9 y 10. ¿Por qué el intento del corazón del hombre es hacer el mal? Jeremías 17, 9. Muy importante que nosotros entendamos ese versículo de Proverbios 27, 18. ¿Qué interés debo mirar para tener honra? El interés de mi Señor. ¿Ya? ¿Qué nos dice Jeremías 17, 9 al 10? ¿Qué nos dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, Wow. y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que ¿qué?
Que todas las cosas, recuerde que el corazón es aquí en la mente, ¿ya? Y uno desde niño, yo desde niño hacía ciudades futuras, ¿ya? O sea, usted sabe que el niño vive una ilusión. Yo recuerdo que había un niño aquí afuera y el niño tenía en su mente, no sé, un bosquejo mental y él daba vueltas ahí, se agachaba y decía, él tenía en su mente eso. Y esos pensamientos que no llevan al mal, pero ya lo estaban, ¿qué? Engañando. Entonces, la mente del corazón, ¿por qué desde la juventud el hombre de su corazón es hacer el mal? Porque el corazón por naturaleza es ¿qué? Engañoso. Cuando tú piensas algo que no está de acuerdo a la realidad, es un engaño. Si está impregnado de la mentira. Cuando tú piensas algo que no está de acuerdo a la realidad, pero es verdad, eso es un ¿qué? Un proyecto, un objetivo. ¿Ya me comprenden? Pero nosotros podemos tener pensamientos que nos engañan, porque el corazón es ¿qué? Engañoso. Y fuera, más que todas las cosas, hiperperso. Entonces, ahí está la causa, el corazón. Por eso es que nosotros debemos de darle a Dios ¿qué? Como eso dice, Jesucristo lo dijo. ¿Cómo dice el mandamiento principal? No el primer mandamiento, el principal. Porque el primer mandamiento dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y el principal dice, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón. Dios nos pide que todos nuestros pensamientos los pongamos en Dios. Para así me llega la imaginación y me engaña. Uy, esto y esto y esto. Un momentico. ¿Por qué tú estás pensando eso? Si yo tengo a Dios ahí, Él es el jefe. Y si yo lo tengo en mi corazón como mi Señor, a mí me toca hacer lo que Él dice. Entonces, ¿cómo yo evito que los pensamientos me engañen a mí? Cuando yo tengo conocimiento de que hay algo que está funcionando ahí, que tengo que eliminarlo. Por eso es que dice que se le da la palabra y que es una espada de doble filo que parte ¿qué? El alma en el viejo hombre y el nuevo hombre. Por eso mire lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. ¿Por qué nueva criatura? Porque las cosas viejas que pensaban pasaron. Y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas al estilo del pensamiento de Cristo. Y esa es una clave que tú tienes que tener en tu cerebro, en tu manera de pensar, para el arrebatamiento. Jesucristo viene a tomarse ¿a quién? A sí mismo. Y si yo no pienso como Cristo, yo me quedo para la gran tribulación. O sea, no es que quiera yo asustarlo, es que esa es la realidad. Uno dice, no, Jesucristo es bueno y me va a llevar a mí. No, olvídate, es que Él viene a tomarse a sí mismo. Entonces aquí tenemos nosotros eso, puede leer 17:9 y también el 10 de Jeremías 17:9 y 10. ¿Por qué el intento del corazón del hombre es hacer el mal? Entonces aquí es, porque el corazón es engañoso. ¿Quién lo está diciendo? Dios mismo, a través de Jeremías. ¿Qué dice el 9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Imagínense. Entonces aquí entra el interés personal de uno, ¿cierto? Cuando entra el interés personal mío, yo no tengo a Jesucristo como ¿quién? Como Señor. Pero si yo tengo a Jesucristo como Señor, yo ya miro los intereses de ¿quién? De mi Señor. ¿Hasta ahí todo claro? Si yo lo tengo como Señor, yo miro los intereses de ¿quién? De mi Señor. Pero si yo tengo a Jesucristo y no lo tengo como Señor, pues corro el riesgo de comenzar a ver mis intereses en primer lugar. ¿Ya? Pero si yo tengo a Jesucristo como mi Señor, voy a mirar primero los intereses de ¿quién? De Cristo. Y entonces se cumple lo que dijo Cristo. Busquen primeramente el reino de Dios, justicia y todo lo demás es ¿qué? Añadir. Ahora ahora ya vamos a entrar en el tema. ¿Cómo te engaña el corazón frente a la palabra de Dios? Hermano Juan. ¿Cómo te engaña? Usted tiene, y usted oye esta enseñanza y resulta que
sale y le dice la hermana Carol: Juan, ¿usted se acuerda de la enseñanza? Bueno, recuerdo un poquito. Entonces, si nosotros pudiéramos medir el interés en la enseñanza, ¿cuánto cree que daría ese interés? ¿Un 90% o nos quedaríamos cortos, hermano Francisco? Entonces, aquí es donde viene que el interés depende del interés por mirar el interés de mi Señor, depende no solamente de la atención que yo tenga, porque ese es el primer escalón, pero ese es el primer escalón, pero el segundo escalón es de que usted entienda, y el tercer escalón es que usted comprenda, y después de que usted comprenda, el cuarto escalón es que usted lo sabe, y cuando usted lo sabe y lo pone en práctica, ese es el quinto escalón, que usted ya conoce. Usted no puede conocer si usted no pone en práctica. Usted sabe solamente, pero usted conoce cuando usted lo pone en práctica. Y eso está en 1 Juan 2:4. Dice: si alguno dice que conoce a Jesucristo y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad de Cristo no está en él. Entonces aquí es donde, ¿cómo te engaña el corazón frente a la palabra de Dios? Yo ya soy cristiano. Y usted dice: yo ya soy cristiana, y te puede engañar el corazón. Mire lo que dice Mateo 13:22. ¿Cómo te engaña el corazón? Frente a la palabra de Dios. Puede leer Mateo 13:22. Vamos a esperar que todos saben. Siga, hermano. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Sin fruto. ¿El afán de qué? ¿El afán de qué, hermana Carol? ¿El afán de qué, hermano Francisco? Hago la pregunta: ¿vivimos ese afán? Todos los días. Lo vivimos. Y eso lo dice Cristo, no lo estoy diciendo yo, lo vivimos. Ya dice: el afán de este siglo, y ya aparece una frase de Cristo. ¿Y el engaño de qué? Lo que yo le decía, ¿el engaño de qué? De las riquezas. Usted métase en los negocios que quiera, pero si se dan bien, y si no, también. Pero usted no se desbarate por los negocios, porque usted cambia el orden de Cristo. Y entonces ya Jesucristo deja de ser ¿qué? Tu Señor, porque cambió el interés de tu Señor por tus intereses, lo suyo propio. ¿Ya? Lo suyo propio. Entonces, nosotros tenemos todo lo que tenemos en lo relativo como ¿qué? Añadidura. Entonces aquí, ¿cómo te engaña el corazón frente a la palabra de Dios? Se hace la palabra de Dios infructuosa. Y eso está Cristo en la parábola del buen sembrador. El buen sembrador salió a sembrar. Parte cayó en pedregal junto al camino. Otro cayó en pedregal, otro cayó de espino. Los afanes de este mundo. Está bien que usted se preocupe por las cosas que tiene responsabilidad. Sí, hermano. Pero no tanto que usted deje las cosas de Dios por la preocupación terrenal. ¿Sí me comprende? Mira. Habían 3 amigos de Jesús. Se llamaban Marta, María y Lázaro. Y entonces Jesús pasaba de vez en cuando por la casa de ellos. Y las 2 eran mujeres juiciosas, y Lázaro también. Pero pasaba Cristo y Marta seguía en sus preocupaciones. Y María hacía un stop. No que era una que se daba, no, que sabía colocar las cosas en qué, en el orden de acuerdo al interés de quién, de Cristo. Pero Marta colocaba las cosas en orden de acuerdo al interés de quién, de Marta. Y mire lo que Jesucristo le dice, y eso se lo está diciendo a ustedes en este mismo instante. Ustedes han escogido ¿qué? La mejor parte. Y los que están en las redes sociales en este momento se están viendo en diferido, no sé en qué mes ni en qué año, pero están viendo en diferido, han escogido la mejor parte, la cual nunca le va a ser ¿qué? Quitada.
Pero si usted se meten en ese afán del mundo y todo eso y lo ponen en primer lugar, Jesucristo también les dice, ustedes están muy afanados y preocupados y turbados con tantos quehaceres. Entonces yo prefiero la paz. Por eso Jesucristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo que la da. Entonces yo me quedo ahí. Entonces ya están entendiendo todo esto. Es tener esta sabiduría e inteligencia de saber que colocar las cosas de acuerdo a la mente de quién, de Cristo. Yo traigo una mente, yo cuadro al estilo mío, mi interés mío, pero yo llego a Cristo y ya tengo que hacer que frente a la palabra de Dios, yo tengo que tener cuidado con los afanes de esta vida y con el engaño de las riquezas, porque hace infructuosa la palabra, o sea, la deja sin fruto en nosotros. Y esto es muy peligroso, pero peligrosísimo. La gente no lo ve que es pero es peligrosísimo. Mateo capítulo 15 dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto, Juan 15, 1, Juan 15:1, sí. Dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto, mi padre lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Mi padre lo cortará y lo echa al horno de fuego. O sea, la gran tribulación. Ese es el versículo. Por eso es que nosotros tenemos que saber cómo yo pongo mi interés, que es dado también por Dios, ¿sí? Por eso yo tengo que orar, porque Dios produce en mí, ¿qué? El querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces ahí es donde yo tengo que entender el orden de prioridades al estilo de la mente de ¿quién? De Cristo. Entonces, ¿cómo te engaña el corazón frente a la palabra de Dios, hermano Juan? ¿Con los afanes de qué? ¿Y con el engaño de qué? De las riquezas. Espero que no se les olvide. Seguro que no se nos olvida, hermano Jason, ¿cierto? ¿Cómo la palabra de Dios se hace infructuosa? O sea, ¿cómo se ahoga esa palabra? Se ahoga, ¿cómo se ahoga? Se ahoga por eso, por los afanes de esta vida, porque lo pongo en primer lugar, y eso le pasó al joven rico. ¿Se ahogó en qué aspecto? En el aspecto de ser ¿qué? Perfecto. No es ser salvo porque fue salvo, porque todos no podemos ser ¿qué? Predicadores, ni evangelistas, ni todos apóstoles. Pero sí tenemos que poner el orden de prioridades de Dios primero. Entonces, se ahoga por el afán de esta vida y por el engaño de las riquezas. Ok, ya usted ya sabe por qué el engaño de las riquezas. ¿Cómo evito que me ahoguen? ¿Cómo evito que me ahoguen? Pues, ¿cómo evito que se ahoguen las palabras de Dios y que se haga infructuosa? ¿Cómo yo evito eso? Alguien puede decir, pues, haciendo lo contrario, no metiendo en los afanes de este mundo, ni tampoco. Pero yo quiero que leamos Cantares 8:7. ¿Cómo evito que se ahogue esa palabra de Dios y que se haga infructuosa? Cantares 8:7. 8:7. Y aquí aparece otro eslabón muy hermoso. ¿Qué dice? Las muchas aguas no podrán apagar el amor, Ajá. ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Vea. Entonces aquí aparece ¿qué? El amor. Usted sabe que los apóstoles llegaron, casi todos murieron ¿qué? Matados. A todos casi los mataron. El único que lo desterraron a una isla fue el discípulo amado, que era Juan. Pero todos los demás, perseguidos, los mataron, los crucificaron, le hicieron de toda clase de maldad. ¿Y usted cree que ellos dejaron las cosas de Dios, el interés de seguir predicando? No. Y eso no se consigue con solamente saber de que yo no tengo que afanarme con los afanes de este siglo, de este mundo. Eso no se logra solamente con saber, el engaño de las riquezas. Tienes que tú tener amor.
por Jesucristo. Si no hay amor, en cualquier momento usted qué, vaya, porque es que los otros son muletas. Pero esto es la esencia, el amor. Entonces mire todas las cosas. Ya usted sabe que los afanes de este mundo que ahogan la palabra y que el engaño y las riquezas ahogan la palabra de Dios. Pero hay algo que cuando llegue de verdad, las muchas aguas no apagarán este amor. ¿Qué son las aguas? Todo ese mundo perdido. Eso lo dice Apocalipsis. Y la mujer que se sienta sobre muchas aguas, estas son pueblos, naciones y lenguas. Entonces, si todo el mundo nos persigue, como decía el hermano, es bueno que tengamos esta palabra en donde, en nuestra mente, porque va a haber donde persiguen la Biblia, que el que tenga una Biblia va a ser llevado, porque va a ser declarado libro de odio. Y hay que aprender la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer a nosotros fuertes en ese momento, hermano Keiko? El amor a Dios. Por amor, eso sí. Por eso dice, las muchas aguas no apagarán este amor. Y cuando usted venda todo y lo haga ese amor a Cristo, de seguirlo en las buenas y en las malas. Por eso que Cristo, uno dice, alguien me preguntaba hoy, no sé si están conectados, era el hermano, bueno, Belén García, Dios te bendiga, Patricia Rodríguez, Dios te bendiga. Alguien me preguntaba a mí lo siguiente, esto es bien importante, hermano Henry, la Biblia dice que la voluntad de Dios es como buena, agradable y perfecta. Dígame, ¿los apóstoles hacían la voluntad de Dios, hermano Francisco? Sí, claro. Los que eran fieles hacían la voluntad de Dios. ¿Y cómo era la vida de ellos? ¿Era buena? No. En lo relativo no. Entonces, la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta, no en lo relativo. Que puede ser también los obreros de la última hora la van a pasar bien. Pero es en el propósito que es buena. Por eso es que Romanos 8:28 dice, a los que aman. Recuerda que el amor es el máximo, hermano Jason, el amor es lo máximo. A los que aman a Dios, todas las cosas, buenas o malas, le ayudan para bien. Pero mire lo que dice Pablo, pero no se equivoquen, porque yo fui apedreado, casi me matan. Creyeron que fui apedreado 2 veces, tuve 2 naufragios. Una serpiente venenosa me picó. Entonces, dice, y entonces, no, yo la pasé bueno, no. Ella dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Conforme qué? Al propósito que ha sido llamado. No en lo relativo, sino al propósito. ¿Qué es el propósito? ¿El comienzo, la mitad o el final, hermano Jason? El final. El final es que estamos bien y punto. Entonces, los únicos que se salvan de esta enseñanza, de que van a sufrir, son los obreros que de la última hora. Son los únicos que le van a pasar bien, pero el resto, todos los otros tuvieron que soportar el calor del día. Hermano Jason, ¿ha trabajado ya al calor del día? ¿Ya le tocó? Bueno, ya usted ya sabe. Uno trabaja apenas 4 horas y después, olvídate, ya uno no da más. Entonces, eso es. Los obreros de la última hora son los que la pasamos bien. Gracias a Dios. Ahora, ya saben ustedes, las muchas aguas no podrán apagar ¿qué? El amor. ¿Cómo es el amor que las muchas aguas no lo pueden apagar ni ahogar los ríos? Primera de Juan 3:18. ¿Cómo es ese amor que debemos de tener por Cristo? ¿Cómo es ese amor? ¿Ya? Bueno, ya para las personas tenemos 54 minutos y se nos está reconectando ahorita, creo que, bueno, ya nos reconectamos otra vez. Hermana Belén García, Dios le bendiga. Primera de Juan capítulo 3:18. ¿Cómo es el amor que las muchas aguas no lo pueden apagar ni ahogar los ríos? Hermano Gilmar. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Mire, no hablemos de palabra. Y eso le pasó y nos ha pasado a nosotros. Si le pasó al apóstol Pedro, mira, todos ustedes me van a negar, dice Jesucristo.
¿Ya? Todos ustedes me van a negar. Y Pedro sale, Señor, jamás te voy a negar. Y Pedro estaba seguro porque era un hombre fuerte, pero en ese momento estaba hablando ¿con qué? Con el ego. ¿Ya? Entonces, todos me van a negar. Y Pedro, no, Señor, yo hasta la vida doy por ti. Y Pedro lo negó. Entonces, no amemos a Dios, hermana Carol, no amemos a Dios de palabra solamente, sino de qué? De hecho y verdad. De hecho y verdad. Y ahora la pregunta, 1 Juan 3:18. 3:18. Ahora la pregunta es, ¿qué es amar a Dios de hecho y verdad? Sería la pregunta, ¿cierto, Keiko? De hecho y verdad, bueno, ya sabemos, de hecho es que amar a Dios, por eso le estoy hablando a usted del último escalón, que es el amor a Cristo. ¿Qué es amar a Dios de hecho y verdad? Vamos a leer 1 Juan 3, pero el 22. ¿Qué nos dice? Y cualquier... 3, 1 Juan 3, 22. 22, sí. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, ¿qué es amar a Dios de hecho y verdad? Guardamos ¿qué? Sus mandamientos, hermano Jason, guardamos sus mandamientos. ¿Y qué más? Y hacemos todo lo que es agradable a quién? A Dios. Eso es amar. Ese amor no lo apaga ninguna tribulación de esta tierra. Por eso Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Ya? Aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta nuestra mente. Toda esta información está quedando en sus cerebros hoy. No la dejen que se borre. ¿Ya? Entonces, si nosotros guardamos los mandamientos y hacemos todo lo que es agradable a Dios, entonces usted está en una prueba difícil y usted hace una oración. Dice Jesucristo, no está la palabra en su boca y yo qué, yo ya la sé. Y dice, todo lo que pidamos a Dios, ¿Él qué? Léalo nuevamente, mire lo que dice si hacemos eso. Mire lo que dice. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Eso es amar a Dios en espíritu, de hecho y de qué, y de verdad. Eso es amar a Dios de hecho y de verdad. Para finalizar, vamos a leer, ¿qué espera recibir Cristo de ti? Porque estamos hablando del interés, ¿sí? Yo tengo un interés mío, pero Cristo tiene otro interés. Y yo ya espero que a esta hora todo el mundo sepa cuál es el interés de Cristo. Entonces, ¿qué espera Cristo recibir de ti, hermana Sandra, hermana Carol y los demás? Que hagamos su palabra. Que guardemos su palabra. Pero mire, vamos a ver qué es lo que espera recibir Cristo de ti. Mateo 25, 27. Esto sí voy a buscarlo yo porque quiero leerlo. 25, 27. ¿Qué nos dice? ¿Lo leo? Sí, puede leerlo. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Entonces aquí Jesucristo dice que el reino de los cielos es como un hombre yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes, ¿ya? A uno dio 5 talentos, al otro 2 y al otro le dio 1. Pero el 1 fue y lo metió en un pañuelo. A mí me llamó la atención hoy que estaba sacando el estudio, que por qué lo envolvió en un pañuelo. Usted sabe cuando las personas por todos es que lloran y esto y lo otro, son los que lloran y nunca hacen nada. Todo es un lloro. Este lo colocó en un pañuelo y fue y lo escondió. Y cuando regresó nuevamente, dijo, bueno, vamos a ver. Y Cristo le dice, por tanto debías de haberlo dado, dice en el 25 o en el 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve ¿qué? Miedo. Nunca debemos de sentir miedo por seguir a Cristo. Yo le voy a decir, no recuerdo bien cuántos años yo tenía, pero yo creo que 15 años. Y nos hacen hacer una fila. Y me llevan directo
ante un ídolo. Y yo no sabía que en esa reunión, yo pensé que era algo diferente, pero no, a mí no me dijeron a dónde iba. Y yo estoy al lado de un ídolo. Y yo no sabía que se postraban ante los ídolos. Cuando veo que todos se están postrando y yo de ir casi entre los primeros. Y yo, no, yo esto sí no lo voy a hacer. Y había algo como en el ambiente, si no lo hacen, te van a votar. Bueno, que me voten. Pero por eso no importa. Yo fui saliendo y todos arrodillados, o sea que me miraban a mí, porque yo iba caminando, me miraban quién estaba saliendo. Esto yo no lo hago. Yo no me arrodillo ante esto, ante los ídolos. Y entonces, esto es lo que es, no sentir ¿qué? Miedo. Estoy en el colegio, yo no siento miedo por decir las cosas de Dios. Respeto a todo el mundo, pero yo no siento miedo. Yo salí y me fui al al salón de música y cogí el piano allá a practicar un poquito de piano. ¿Usted cree que me dijeron algo? Nada. Ni siquiera yo creo que se darían cuenta. No me dieron nada. Y aquí es donde vienen las cosas que debemos tener cuidado. Ya. El miedo. Porque tuve miedo. Luego, fui y escondí que tu talento. No escondas lo que tú has recibido de Dios. Cuando tenga la oportunidad, téngalo a la vista. ¿Esos son los intereses de quién? De Cristo. Porque el interés de Cristo es que tú que compartas lo que has recibido. Ese es el interés de mi Señor. Pero si yo tengo miedo y escondo lo que yo he recibido, ¿cuál interés estoy haciendo? ¿El de Dios o el mío? El mío. Aquí donde tenemos nosotros. Usted no necesita ser pastor para predicar el evangelio, para compartirle a su compañero de estudio, a su compañero de trabajo, con su compañero de universidad. Pero este es el interés que Cristo quiere. Y entonces dice, tuve miedo y entonces pues escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Venga. Y entonces, respondiendo su Señor, ya no dice él, óyeme, usted me dice Señor, pero usted no hace lo que yo digo, no, ya se sabe que no hacía, aunque él le dice en el 24, Señor, te conocía que eres hombre duro, pero Señor, y no hacen lo que yo digo. Entonces, aquí hay un interés. Cuando Cristo te predica a ti y me predica a mí, hay un interés que es lo que quiere que Cristo hagamos. Pero si yo por el miedo, yo escondo esto que Dios me ha dado, entonces el interés de Cristo se desaparece. Yo ya no estoy interesado en el interés de mi Señor. Y entonces dice, respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente. Óyeme, ese es un título fuerte. Siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío. ¿Con qué? Con los intereses. ¿Cuál es el interés de tu Señor hoy? De que tú no escondas nada, ni tengas miedo frente a las personas. Tú tienes que hablar de las cosas de Dios. Por eso dice Cristo, nadie enciende una lámpara y la mete debajo de la mesa. No, la pone en lo más alto para que alumbre a todos. ¿Y qué es para que alumbre? Es la enseñanza. Eso lo recuerde. Proverbios, ¿qué es? 6:23. La lámpara es el mandamiento y la enseñanza es ¿qué? Luz. Esa enseñanza tú la tienes que poner muy bien alto. Pero ya le di todo este bosquejo para que ustedes sepan lo que están recibiendo. Y entonces dice, quítale pues el talento y dale al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, o sea, la gran tribulación. Todo hasta ahí, todo bien. Llevamos 1 hora y 4 minutos de enseñanza.
Yo tengo dos versículos finales que quiero que lo leamos. Lucas 17, 24. Lucas 17, 24. Puede leerlo, hermano Gilmar. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. O sea, ¿por qué nosotros nos reunimos acá a leer la palabra de Dios? Hay un punto final. Y es que la venida de Cristo está ¿qué? Cerca. Y usted me dirá, pero hermano Henry, está muy cerca. Yo recuerdo que hermano Gilman me dijo, hermano Henry, ¿será que podremos hacer estas cosas? Mire, si usted sigue leyendo ahí, dice, como fue en los días de Noé, el versículo 26, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo sucedió como en los días de ¿qué? De Lot. ¿Qué era en los días de Lot? Comían y Sodoma y Gomorra, lo que estamos viendo actualmente. Por eso es que nosotros no podemos despreciar a nadie, pero sí tenemos que predicarle ¿qué? La verdad. Por eso toda esta enseñanza es para eso. Y entonces ahí tenemos nosotros eso. Ahora, vamos a ver Lucas 19, 23. O sea, el objetivo principal de nosotros es que nosotros tenemos un proyecto de estar con Cristo. Ya, el 19, 23 es que puede leerlo, hermano Gilman. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Cristo hace encaje eso. Está bien que usted no se dedique a seguirme como estos 12 apóstoles, pero yo quiero mi dinero con el interés. Pero si usted no sabe cuál es el interés de su Señor, no mira por los intereses de su Señor, ahí es donde está el problema. Yo estoy en un restaurante trabajando y lo que más le gusta al dueño es que haya un buen ¿qué? Atención y servicio. Si yo no velo por ese interés, ¿cómo se siente el dueño? Y lo mismo es que yo, ¿por qué no me entregan? ¿Por qué no lo diste para que yo hubiera recibido eso por lo menos con el interés? Hagamos las cosas como son. Ahora, el último. Resulta que Jesucristo, cuando reparte los talentos, él dice la parábola, dice, mire, yo tengo que irme a muy lejos a recibir un reino. Jesucristo está aquí en la cruz del Calvario. Ha predicado el Evangelio durante 3 años y medio. Y él va a irse muy lejos a recibir un reino. Y entonces uno de los ladrones que había escuchado algo, dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Óyeme, sí, acuérdate. No, pues hoy mismo estarás conmigo. Porque él ya había reconocido que todos sus errores se habían repetido. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa es la respuesta, en el paraíso. ¿De dónde cayó el hombre y la mujer? Del paraíso. O sea, lo redimió. Ese día lo redimió. Pero Jesucristo dice en el versículo, hemos leído en Lucas que 19, 23, ¿cierto? Sí, 23. Dice, vamos a mirarlo acá. Vamos a ver si dice acá, bueno, dice que él le dijo eso, pero habían unos que lo detestaban, ¿ya? Vamos a ver desde el 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo, una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, una parábola, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, ¿ya? Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero los conciudadanos le aborrecían y enviaron traer una embajada diciendo, no queremos que reine sobre nosotros. O sea, había una multitud. Tenía 10 siervos y a los 10 siervos les dio, cada uno le repartió de acuerdo
a su capacidad. Usted, Juan, tiene una capacidad, Jacob tiene una capacidad, hermano Jason tiene una capacidad. De acuerdo a su capacidad, haga las cosas para Dios. De acuerdo, hermana Carola, a su capacidad, hermana Sandra, todos, de acuerdo a su capacidad, hagamos las cosas para Dios. Pero aquí habían unos que le aborrecían y enviaron a traer una madre diciendo, no queremos que reine sobre nosotros. Ese es el mundo perdido. No quieren que Cristo reine sobre ellos y se burlan, le hacen mofa del sacrificio en la cruz. No quieren que reine sobre ellos. Entonces en el 23 nos pide que Él quiere recibir lo que nos dio, ¿con qué? Con los intereses. Pero aquellos que no quieren que Él reine, cuando Cristo venga a reinar, mire lo que dice el 27, léalo hermano Gilmar, 19, 27, ¿qué dice? Y lo dice Cristo, y eso suena durísimo. Mire lo que dice Cristo. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitarlos delante de mí. Óyeme, eso sí está fuerte que Cristo diga eso. Pero lo dice cuando ha terminado, ¿qué? El tiempo de la gracia. Y lo dice cuando ya está reinando. Por eso cuando Cristo venga, Él no va a reunir las iglesias. Él reúne una sola iglesia en el arrebatamiento, de todas. Una. Pero cuando Él venga ya de tan lejos que viene, le fue dado un reino y viene acá, entonces Él le dirá, delante de Él serán reunidas ¿qué? Las naciones, y apartará los cabritos y las ovejas, y a los cabritos le dirá, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y qué, y sus ángeles. Esto mismo. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Eso es cuando ya Él esté reinando. Pero ahora, Él que dice acerca de los enemigos, amad a vuestros enemigos. Pero cuando termine el reinado, lo que es el tiempo de la gracia, y comience ya el reinado milenial, los enemigos no van. Si no querían que reinara, ¿qué hacen en mi reino? Esa es la verdad. Si no quieren que yo reinara, ¿qué hacen acá metidos? Vayan para el infierno con el diablo. Ahora, ¿estamos nosotros dispuestos a poner todo nuestro interés en el interés de nuestro Señor? ¿Qué dicen? Vamos a hacerlo, amén. Oremos todos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra y por habernos hoy llenado de este conocimiento, Señor, de que tu interés está por encima de mi interés personal, de mi interés profesional, de mi interés mío. Señor, tu interés es el que a mí me interesa 100%. Señor, todo lo demás, ayúdame, oh Dios, y ayúdanos a todos a tenerlo por añadidura. Padre Celestial, hoy presento delante de ti a todos mis hermanos que están en esta sala de conferencias y a todos los que están en las redes sociales, lo presento ante ti. Señor, sea tú produciendo en ellos ese querer y hacer, de poner primeramente el interés tuyo, para que cuando tú vengas, nosotros podamos entregar lo que tú nos has dado con el interés que tú quieres que le entreguemos. Padre Celestial, gracias, oh Dios, porque tú eres fiel y siempre nos da el alimento a nuestro tiempo. Gracias porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga a los hermanos en YouTube.